Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Estamos explicando las etapas de la revelación. Y en el punto 56 se habla de la alianza con Noé. Una vez rota la unidad del género humano por el pecado, Dios decide desde el comienzo salvar a la humanidad a través de una serie de etapas. La alianza con Noé, después del diluvio, expresa el principio de la economía divina con las naciones, es decir, con los hombres agrupados según sus países, cada uno según su lengua y según sus clanes. Aquí se nos cita a Génesis 10, capítulo 5, donde habla de cómo en ese momento la descendencia de Noé se establece según territorios y según lenguas y según lugares. Hay como una especie, por lo tanto, de relación de Yahvé con la humanidad, o sea, a partir, digamos, ya no únicamente de individuos, como había podido ser con Abraham, sino ya se van constituyendo pueblos. Y Dios se relaciona con el pueblo de Israel de una manera especial. La revelación no es meramente personal individual, sino que es una relación con los pueblos, que tienen un cabecilla, que tiene un representante que representa a ese pueblo ante Yahvé, pero esta es la forma. Y alguno podría decir, bueno, ¿y por qué no podía haber sido de otra manera? Bueno, vamos a dejarle a Dios que sea quien gobierne las cosas. ¿eh? Vamos a dejarle a Dios que sea quien gobierne las cosas. Nosotros hoy que tenemos una cultura mucho más individualista, muchísimo más individualista, pues parece como que reivindicamos un tipo de relación como directamente con Dios, yo sin intermediario ninguno, sin que parece que los demás me estorban. No, no. Dios nos ha creado como seres sociales. Y la comunidad del pueblo tiene pues un gran peso en nuestra idiosincrasia. Por eso es normal, y mucho más todavía en aquellos tiempos, ¿no? Es normal que Yahvé se relacione con la humanidad a través de las naciones, a través de los pueblos. Bueno, y eso comienza especialmente a partir de Noé. Hay una unidad rota del género humano. En principio el género humano se había formado como una familia, pero el pecado nos rompe, nos divide. Bueno, pues digamos que al formar pueblos, al formar naciones, comenzamos poco a poco, ¿no? La sanación de esa ruptura. Nos vamos poco a poco, porque también es verdad que luego los pueblos se enfrentan entre ellos. Y también es verdad que dentro de los pueblos hay divisiones y hay muchos que quieren ser cabecillas del propio pueblo, muchos gallo para poco, para pocas gallinas o para poco corral. Vamos, siempre ha sido ese, ¿no? La expresión más fuerte del pecado original, la división entre nosotros, la fractura, entre nosotros. Pero aunque con una gran dosis de paciencia, Yahvé va relacionándose con nosotros como pueblo. Y ya el hecho de ser un pueblo comienza a sanar la herida de la división que el pecado ha producido. Comenzamos ahí una línea de sanación. Esto tiene una importancia muy especial. Aquí se nos remite al punto 1219. Dice, la Iglesia ha visto en el arca de Noé una prefiguración de la salvación por el bautismo. En efecto, por medio de ella, unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados a través del agua. Bueno, por lo tanto, nosotros en Noé vemos como una prefiguración de lo que sería la Iglesia, que navega en esa barca y quiere como simbolizar la unión de todo el género humano. La Iglesia tiene como una de las misiones especiales que se le ha encomendado la unidad. La unidad. Por eso, fijaros, es una tentación y una perversión en la que tenemos que tener mucho cuidado de no caer nunca. Pues el hecho de que la Iglesia sea puesta al servicio de los estados, ¿no? De una especie como para canonizar pues las divisiones entre los pueblos. Vamos a apoyar
pues hay una guerra entre naciones y que la Iglesia sea puesta al servicio de un bando frente al otro, o paradójicamente que la Iglesia, una nación apoya sus soldados y la Iglesia en la otra nación apoya a los otros soldados y se están peleando entre ellos. O sea, la Iglesia está llamada a prefigurar la unidad del género humano. Y cuando llevamos adelante esa tarea bien llevada, pues estamos realizando la vocación para la que hemos sido creados por el corazón de Cristo. Prefigurar la unidad, igual que aquel arca de Noé estaba prefigurando la unidad del género humano. Bueno, pues la Iglesia ha sido llamada para ser madre de unidad, de los hijos que tienen la tendencia siempre a dividirse, pues por eso, ¿no? Pues por dinero, por orgullos, por banderas, por territorios, por esto y por lo otro, ¿no? Es madre de unidad. Si el pecado tiende a disgregar, la salvación, la redención, manifestada en la revelación, tiende a unir. Y al principio, como decíamos, lo hace, pues como es en un primer momento es imposible, ¿no? Hacerlo entre todo el género humano, ¿eh? Pero obviamente lo hace de una manera especial a través de una relación con un pueblo que luego es manifestado como fermento de unidad para toda la humanidad, que es el nuevo pueblo, es la Iglesia, ¿eh? Llamada a formar la unidad entre todos los hombres. Bueno, pues este es el inicio, la alianza con Noé. La alianza con Noé que quiere, después se manifiesta en ese signo, el signo del arco iris, el signo de la alianza. Después del diluvio, Dios dio un signo de que no volvería a enviar el diluvio, de que haría alianza con ellos. Y ese signo es el arco iris. Verdaderamente es un signo bien significativo por lo que supone de puente, por lo que supone de unión entre nosotros y de unión con Dios. En realidad, la lección que se extrae, ¿no?, de ese signo después del diluvio es: para que podamos estar unidos entre nosotros, tenemos que estar unidos con Dios. Cuando el hombre no está en paz con Dios, siempre está en guerra con los que le rodean. En el fondo, la causa primera, la causa fundamental de tantas guerras entre nosotros es que no estamos en paz con nosotros mismos y en paz con Dios. Y entonces nos estamos siempre pues proyectando fuera los enemigos y haciendo guerra contra todo el mundo que nos rodea, cuando en realidad deberíamos de hacer guerra contra nosotros mismos, contra el pecado que anida en nosotros. Bien, damos un paso más. El punto 57. Este orden, a la vez cósmico y social y religioso, de la pluralidad de las naciones, confiado por la providencia divina a la custodia de los ángeles, está destinado a limitar el orgullo de una humanidad caída que, unánime en su perversidad, quisiera hacer por sí misma su unidad a la manera de Babel. Bueno, ya veis cómo se recuerda ese episodio de la Torre de Babel. La Torre de Babel es como diciendo, bueno, nosotros queremos regirnos por nuestra propia cuenta. En el fondo es como una reedición del pecado de Adán y Eva, de ese pecado: si coméis de este árbol, vosotros mismos seréis conocedores del bien y del mal. Lo del pecado de Babel, la Torre de Babel, es una especie de reedición nueva de ese pecado original. Porque es decir, nosotros haremos una torre que se eleve frente a Dios, para que seamos así inexpugnables, para que Dios no nos pueda tocar. Sin embargo, Dios derriba esa torre que parecía inexpugnable, ¿no? Que por cierto, ¿no?, pues esto tiene en nosotros unas reminiscencias que a veces, cuando pensamos que el progreso lo puede todo, que el hombre es capaz de construir medidas de seguridad que son absolutamente
pues casi sin posibilidad de fallo alguno, etcétera, ¿no? El progreso del hombre, etcétera. Y luego a veces ocurren acontecimientos que manifiestan nuestra fragilidad, ¿no? Que se nos cae encima entero el montaje, ¿no? No sé, estoy pensando en situaciones como, por ejemplo, la fragilidad en la que nos vemos a veces por el ataque del terrorismo, como ocurrió en el 11S, etcétera, o dramas que pueden ocurrir en torno a un terremoto, que si un tsunami, que si una crisis nuclear, etcétera. A veces ocurren acontecimientos en los que hacemos experiencia de nuestra fragilidad, ¿eh? Parece que el hombre eleva su torre, frente a Dios, pensando que su seguridad está, no únicamente la tenemos en nuestros medios, ¿eh? Y bueno, y después eso se cae como un castillo de naipes, o desaparece todo como un castillo de papel. Bien, pues a esto se refiere, ¿no? En ese episodio de la Torre de Babel. Sin embargo, el plan en el que Dios quiere unir a las naciones es un plan de humildad, no de autosuficiencia, no de sentirnos nosotros, ¿no? Seguros, no, sino un plan de humildad, sintiéndonos hermanos, no sintiéndonos con poder frente a otros. Son dos formas bien distintas. Uno quiere conseguir la unidad sometiendo a los otros. Les someto para que el imperio sea único, ¿no? No, y el plan de Yahvé es una unidad no por sometimiento, sino por fraternidad. Luego dice que Dios ha confiado la pluralidad de las naciones a la providencia divina que custodia a los ángeles de Dios. También luego se nos habla en otros textos, otros libros de la Sagrada Escritura, cómo Dios ha confiado los pueblos a sus santos ángeles. A cada pueblo, como vemos en el Apocalipsis, le confía un ángel que cuida de cada pueblo. Bueno, este es el plan de la revelación de Dios, que, como veis, busca la unidad de todos los pueblos. Pero, dice finalmente, pero a causa del pecado, el politeísmo, así como la idolatría de la nación y de su jefe, son una amenaza constante de vuelta al paganismo. Es decir, existe el pecado que está siempre en contra de ese plan de Dios de la unidad del género humano. ¿Y cuáles son las tentaciones? Aquí dice dos principalmente. Primera tentación, la del politeísmo. Creer en varios dioses. Este es el Dios del bien, este es el Dios del mal, este es el Dios de la fertilidad. Es decir, una manera de fragmentar la humanidad es el politeísmo. Porque entonces, claro, un Dios lucha contra otro Dios y es casi como darle una especie de justificación teológica a la división que el pecado ha producido en nosotros. El politeísmo, que es no conocer al Dios único y verdadero, pues es causa de la división entre nosotros. Y en segundo lugar, el hecho de que se haga una idolatría de la nación y de su jefe, divinizar a los mandatarios, a los estadistas, pues como el César, como el caudillo, como aquel dignatario al que se le tiene que dar culto, como ocurría en el Imperio Romano, ¿no? Un culto cual si de una divinidad se tratase. Cuando se divinizan las naciones, las patrias, cual si fuesen Dios, y se diviniza el poder y aquellos que lo ejercen, eso es un motivo terrible de división entre nosotros. Porque claro, es lo que he dicho antes, hay mucho gallo para poco gallinero, y tenemos el conflicto servido. Bueno, pues esta es la realidad que genera el pecado del hombre, pero como decíamos, en la revelación de Dios y en este episodio de Noé se quiere prefigurar la unidad de las naciones. La unidad. Se había
se había acabado, el diluvio había acabado con aquellas generaciones depravadas, y salió milagrosamente salvado por aquella arca de la alianza, por aquel madero, que también prefigura el madero de la cruz por el cual somos salvados, agarrados al madero, agarrados al arca, agarrados a la cruz de Cristo. El pueblo de la unidad, el pueblo que no es fruto de la división o vencedor de la lucha entre ellos, sino el pueblo que por la gracia se une, que es imagen de la Iglesia, sale a flote de esa perdición. Despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.